una molécula de una sustancia que va a arrastrar grasas, como hace el jabón, que limpia muy bien. Entonces, entiendo que este proceso, cuando entra en la mucosa digestiva, que está hecha de lípidos, pues ya no solo produce inhibición de enzimas digestivas para la absorción de proteínas y demás, sino que ya propiamente la saponina se encarga de producir rotura por arrastre de lípidos de la mucosa también, ¿no? Esto es correcto. Vale. Que además creo recordar que es lo que produce también a veces esos pequeños caballos de Troya, de burbuja, donde se introducen algunos bichos, como nos encontramos a veces la bacteria del Propionobacter acne en un disco intervertebral, que dices, a ver, la bacteria del acné, ¿qué demonios hace en un disco intervertebral, no? Aquí recuerdo a Leo Prunburg, ¿no?, explicando las personas que se comen, los padrastros, ¿no?, la piel de alrededor, que introducen muchas bacterias y da la casualidad que estabas comiendo algo con lectina y se genera una especie de burbuja envuelta por los lípidos, y esto es un caballito de Troya que luego ya va viajando por el organismo y llega a sitios donde la inmunidad no es especialmente activa, como un disco, y a proliferar, y tenemos ahí una Propionobacter acne tocando las narices, comiéndose al disco y produciendo una discopatía degenerativa por deshidratación, una hernia, que asociamos a esfuerzo muchas veces, y resulta que no, que es por la alimentación de nosotros mismos con los padrastros, con saponía, ¿no? Imagínate. Fíjate, esto se lo explican a una persona que le come las uñas y le explicarás todo esto así como de una pasada que le has dado el trailer, de una manera explicativa y entendiéndole de una manera gráfica todo esto, se le quitan las ganas de quitar, y además si tiene o una hernia o tiene un problema de hombro, pero los problemas también articulares, todo este tipo de cosas, empieza a relacionarlo, a mí no me deja de sorprender. O sea, esto, pues no sé cuántas veces lo hemos escuchado, pero por verlo a escuchar es decir, ¿cómo se meten ahí los bichos? Se meten en esa burbuja que les encierra y que sabe que son ¿cómo se dice? No detectables. Sí. Van por ahí viajando y viajan a donde le da la gana. Un disco, al pulmón. En pulmón encuentran bacterias que son del intestino. O sea, en patología pulmonar y decirle a la doctora, a la especialista, ¿y cómo ha llegado ahí? Pues no lo sé. Viajan así, o sea, pero ¿cómo? O sea, yo todavía no lo entiendo, ¿eh? O sea, y de verdad que no sé cómo lo pueden hacer, y tienen una capacidad, tienen una inteligencia, supervivencia brutal. O sea, que como no nos compinchemos con ella, como no nos llevemos bien y las cuidemos y tengamos ahí un convenio regulador que nos venga bien a los dos, ostras, pero perdidos, ¿eh? Porque tú fíjate, se meten ahí en el jabón, en la saponina, que está abierta, se cierra, y dicen, venga, como yo cuando cojo el treno, pues vámonos venga, para Girona, pum, directo, y va. En primera no le ataca a nadie, porque no le va a ver nadie, si está allí al disquito, que el disquito, el sistema inmune no va mucho allí de visita, pues venga, empiezan allí a crear ahí la fiesta de los patógenos, y en una hernia discal se observa la cantidad de patógenos que hay, que podríamos decir que incluso nos llevaríamos la mano a la cabeza, a uno de los nombres de esto del venga, hombre. Sí. Yo recuerdo, mira, se publicaba esta semana pasada un artículo en Science sobre la peste negra. Y recuerdo que la bacteria de la peste negra es uno de los bichitos que se encuentran en los discos actualmente, que también dices, bueno, ¿y qué pinta la peste negra en los discos produciendo una discopatía, ¿no? Sí. Esto me lo contaste a mí no sé hace cuántos años, pero hace un montón, y yo dije, ¿qué me estás contando? Claro, alucinaba. Sí, en el disco de la peste negra, con los discos intervertebrales. Claro, ¿cómo no va a tener relación el tren de intestino grueso en la medicina tradicional china con lo del tema de la espalda? Bueno, ahí eso era una explosión de información que decía, Javi, vamos a respirar, que me estoy haciendo ya, el esguince ya de la neurona está ya... Hace años eso, ¿eh? Hace un montón, yo me acuerdo cuando lo dijiste, digo, ¿qué me estás contando? Y alucinábamos, claro, con esa información. ¿Y qué pasa? Porque esto estamos hablando de saponina, lectina, pero ¿y qué pasa con los tóxicos? Muy interesantes también. Porque de repente dices, ¿y qué hablamos de tóxicos? ¿Qué pasa con el alcohol en la mucosa? ¿Hace algo? ¿No hace nada? Nada, el alcohol no es... El alcohol no vamos a meternos con el alcohol. El tequila no. Todo lo que sean tóxicos, alcohol, tabaco, medicación también, todo lo que tenga que ver componentes que están añadidos a los alimentos como conservantes, colorantes, no sé qué, no sé cuántos, todo eso evidentemente tiene una agresión sobre el tejido.
a nivel mucosa, a nivel estomacal, a nivel funcional, a nivel desintoxicación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues todo y nada, porque el cuerpo tiene una capacidad brutal de poder eliminar esas cantidades de toxinas. Ahora, ¿cómo está el cuerpo para eliminar esa cantidad de tóxicos? ¿En qué edad estamos hablando? ¿Un niño de 14 años o una persona de 70? ¿Cómo está el aparato digestivo? ¿Qué patología? Es decir, poder puede, porque podemos eliminarlos y no son sustancias que me vayan a hacer a caer enfermo de un día para otro. Ahora, el sumatorio, años tras años, con todo lo que estamos hablando, biorritmo, estrés, alimentación, tóxico, pues es añadir más puntos a un boleto que nos puede tocar. Entonces, todo lo que tenga que ver con toxicidad sobrecarga y degenera la mucosa, altera la microbiota, genera patrones inflamatorios, es decir, vamos a echar leña al fuego. Entonces, extrayendo simplemente algo muy sencillo, que sobraría decirlo, pero lo vamos a decir, y así yo me quedo más tranquilo, todo lo que esté sin envasar, que sea fresco, que sea lo más natural, pues evidentemente descargamos de toxicidad. Ahora, tampoco vamos a pensar que por comer súper ecológico, fantástico, divino y fresco y todo eso, voy a estar estupendo o estupenda. O me vaya a crear una curación de no sé qué. Es como decir, esto me prepara el terreno para poder hacer algo si tengo que hacer a nivel terapéutico. Me va a descargar muy mucho y me va a generar, me va a eliminar un factor de riesgo. Bien, pero tampoco, como digo yo, venga, lo voy a decir, es que yo sí soy muy de barrio. No fliparnos por hacer una intervención nada más, o corregir el sueño, o el estrés, o la alimentación. Al final, utilizando, desde mi punto de vista, que esto es un error particular, pero ya se lo comparto y muestro los fallos que yo pueda tener. Utilizando un poquito de cada cosa, en el sumatorio puede ayudar para no obsesionarme ni obcecarme ni en el descanso, ni en la alimentación, ni en los tóxicos. Entonces, para mí, y además yo así me lo vendo y me siento yo más feliz en mi vida, voy tocando un poquito de cada uno y no me hago extremista en nada para, bueno, al fin y al cabo dices, pues mira, si estamos de paso, voy a disfrutar lo que pueda, toco lo que me apetezca, me parece fácil, y lo que me resulta muy difícil, pues para un poquito más después si toca abordarlo. Y esto al paciente le ayuda mucho también. Es decir, empezar con el cambio más pequeño, como decía nuestro querido Leo, genera las diferencias más grandes. No puedes hacer una persona que lo que más le cuesta es dejar de fumar. Pues lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar, porque mira lo que te hace la mucosa, mira lo que te hace a nivel pulmonar, a nivel neurológico. Ostras, vamos a hacer cambios pequeños. Y cambios pequeños van a ser, yo qué sé, pues no tengo ni idea. Cualquier cambio pequeño, algo que le resulte fácil. A partir de ahí vas creando otra inercia, ¿no? Así como un pequeño truco a la hora de hacer cambios en la persona, porque cuesta mucho las cosas difíciles y al final, ¿qué haces? Abandono, tiro la toalla, hasta luego. Y lo que creo que a la persona le interesa es, venga, vamos a ayudarla, a acompañarla para ese pequeño alentarle y motivarle con cositas pequeñas. Y la persona ya poco a poco, la persona viene normalmente hecha trizas. Entonces no le vas a meter ahí un desafío que dice, venga, te has pasado ahí, que me dejes de fumar. Y cuando no le toques el tabaco ni se lo mencionas ni le das importancia, dice, ostras tú, que este no dice nada del tabaco. Con este a lo mejor me voy a llevar hasta bien. Y ahí ya hacer ¿cómo se llama? Vínculo. El vínculo del paciente-terapeuta y, ostras, luego ya le podrás ir mostrando otras cosas, abrevia. Y no sé por qué llega hasta aquí, pero... Está muy bien, porque esto me ha llevado a una pregunta interesante, ¿no? La pregunta interesante que se me ocurre es, vale, y también conocemos la relación del sistema vagal, ventral, a nivel de respuesta inmunitaria, inflamatoria, y cómo pensamos, ¿cómo impacta la parte emocional? Porque puedes tener estrés, evidentemente si hay implicación emocional siempre se nos complica todo, pero ¿cómo impacta un traumatismo? Un trauma emocional, un shock emocional, o cuando no es es un trauma mantenido porque hay violencia de género, por ejemplo, o es un peque que vive la violencia de la separación de sus padres y es violenta, ¿esto cómo impacta a nivel del digestivo, ¿no? Sabiendo que Sí, la parte emocional con todo el desarrollo de activación de ejes del sistema nervioso simpático queda sostenido. Ahora, hay una parte también que en función de cómo esté, no sé cómo llamarlo, la sincronía orgánica interna, la capacidad de asumir un desafío, un trauma, cualquier tipo de alteración del equilibrio de la persona,
tiene que ver con esa capacidad con manejarlo. Es decir, si por dentro ya estoy a medias y encima tengo una pareja maltratadora, pues a partir de ahí toda la parte que tenga que ver con la respuesta vagal va a ser muchísimo más dificultosa. Ahora, si por dentro hay una solvencia, tengo más vigorosidad a nivel interno de resolver conflictos, la respuesta y el impacto es mucho menor. No sé si era por ahí un poco la... Sí, está bien, está fenomenal. Esto me lleva también a puntualizar la cosa de ¿y por qué no puedo reparar la mucosa de manera natural? ¿Por qué fracasa en algún momento, ¿no? Porque el cuerpo tiene recursos, tú estás mencionando, tenemos una capacidad enorme de eliminar toxinas y tal, y de reparar, entiendo también, ¿no? Pues yo me hago una herida en el brazo y esto se repara. Qué fuerte, ¿verdad? Claro, ¿por qué la mucosa no se repara, no? Claro. Pues va a ser que no lo debemos estar haciendo muy bien en la vida. ¿Verdad que no? Yo creo que la vida moderna no es compatible con la vida. Debería ir en otra frase, yo creo. Hombre, yo entiendo que hay una parte de la que tú comentas, ¿no? Es, a ver, si comes un día, yo qué sé... Pizza, venga. Lo loco. Una pizza, pues no pasa nada, ¿no? Porque dará tiempo, pero entiendo que si cada día me voy hurgando en la herida, pues la herida costará que se cierre, ¿no? Esto por un lado. Con lo que es normal e importante cambiar esos hábitos, ¿no? Y aparte de eso, aquí añado yo la respuesta de qué pasa con la misma inflamación. Porque la parte de la inflamatoria tiene como explicamos muchas veces, ¿no? Si una persona tiene una herida que se ha hecho en el brazo y no se infecta, pues la herida se puede regenerar. Cuando no hay un proceso de infección, un proceso de activación de inflamación, en este caso la inmunidad innata se activa, los neutrófilos suben, empiezan a llamar a macrófagos, los macrófagos llegan, intentan eliminar todos los bichos que se encuentran. Cuando ya no hay bichos, tenemos que dar otra orden, que es la de vamos a regenerar el tejido, ¿no? Entonces, claro, aquí se nos juntan muchas cosas, porque tenemos, en la piel también hay muchos bichos, claro que sí, y dentro tenemos muchos bichos oportunistas, como ya he mencionado, que van entrando, y tenemos un proceso de inflamación que no para, ¿no? Que no para, porque todo el rato le estamos dando motivos hurgando en la herida, con lo que entrar en la fase de activación, de regeneración, cuesta más. Y aquí es donde viene la paradoja, porque el cuerpo lo intenta. Y aquí viene un problema, porque lo intenta generando tolerancias generando tolerancias significa induciendo a la producción de una interleuquina, que es la interleuquina 10, principalmente, para intentar frenar al sistema inmunitario y poder regenerar y activar una ruta que se llama de M2 de los macrófagos en la ruta secundaria, ¿no? La segunda ruta, no la clásica. ¿Qué pasa? Que esto tiene un problema que es importante decir también, y es que activar esta ruta de manera permanente produce inhibición de la inmunidad específica antitumoral y antivírica, con lo que nos dejamos expuestos a que si tenemos un tumor con una inflamación de bajo grado en el vientre que no se acaba de reparar, el tumor va a crecer. Y si tenemos infecciones, o cogemos un COVID, o cogemos un Epstein-Barr, o cualquier otro tipo de bicho curioso, nos lo puede complicar también mucho. Las inflamaciones de bajo grado digestivas complican mucho, comprometen mucho la inmunidad. Por no decir que cuando un tumor, cuando estamos intentando regenerar tejido constante, fracasando, el mismo tumor lleva a inducir a esa inmunotolerancia, con lo que todavía va a aumentar mucho más la interleuquina 10 y ahora se nos va a complicar todavía más todo, porque empezamos a fracasar a todos los niveles y la inmunidad ya se vuelve absolutamente inútil en prácticamente todas las respuestas, ¿no? Entonces, esto también no por asustar a nadie, pero tiene que quedar un poquito que se sepa. Inflamación de bajo grado, o mejor dicho, no puede haber cáncer sin inflamación de bajo grado. Entonces, un fracaso en inmunidad por inflamación de bajo grado nos lleva a que muy probablemente podamos, con muchas más papeletas, desarrollar un proceso tumoral que todos tenemos, células mutadas. O sea, y no es que una inflamación de bajo grado acabe en tumoración, esto es como fumar no tiene por qué producirme cáncer. Pero tengo más papeletas que alguien que no fuma, evidentemente, ¿no? O vivir en Barcelona o en Madrid o en Shanghái, yo qué sé, en una ciudad importante con un nivel de contaminación muy alto, ¿no? Todo esto. Entonces, para que quede claro,
inicialmente, si estamos más o menos bien y le damos la oportunidad a la inmunidad, lo primero que intentamos